Va, listo. Este es el código básicamente. Está hecho con React.js, React.js. Este es un framework de JavaScript que permite hacer interfaces web. El lenguaje es TypeScript, que es una variante, un superset de JavaScript que permite tener datos más tipados. Entonces, tenemos una pantalla principal y varios subpantallas o componentes, como se les llaman en el lenguaje. Si aguanta la batería. Tenemos primero el app.tsx. Esta es la pantalla principal. Acá lo que se hace es que se mandan a llamar a las demás pantallas en base a los datos que se van obteniendo. Acá en el return es donde muestra los componentes. Entonces acá muestra el analizador de código, el título, que sería este de acá, y estas otras pantallitas, que son el file input, que es este cuadrito de acá donde permite seleccionar un archivo, y el code input, que es el text area donde se puede escribir. Adicional, cuando se presiona analizador léxico, esto cambia y se muestran el botón de regresar, el código, que es este que se llama pretty code, y el tables render, que dentro de él están la tabla de tokens y la tabla de errores, que son esta tabla de token y esta tabla de errores. Básicamente, bueno, los principales serían los primeros serían el file input y el code input. En el file input lo que se hace es una función que abre el selector de archivos, que es este que dice seleccionar archivo, y permite seleccionar un archivo. Al seleccionar se valida primero que coincida con la extensión .code, que es esta línea de acá, que fue lo que nos dio el otro grupo. Y si sí, toma el nombre del archivo y el contenido y lo guarda en una variable. Esa variable, si no, le dice que seleccione un archivo de la extensión .code. Si coincide, lo que hace es que agrega el contenido dentro del code input. ¿Qué es el code input? Es este cuadrito, que básicamente es un text area, o sea, es un cuadro de texto donde se puede escribir. Lo que tiene acá son un par de funciones, donde primero se le dan ciertos eventos para reaccionar. Por ejemplo, cuando se presiona la tecla Enter, se le dice que haga un salto de línea. Cuando se hace el tabulador, se le da sangría al texto y demás. Entonces esto permite escribir con tabulación, con sangría, que se miren los numeritos aquí al lado izquierdo, el número de cada línea, todo eso. Entonces cuando se selecciona en el file input, se selecciona el archivo, que es este main.code, que es el archivo ejemplo que tenemos, lo muestra acá. Luego está el botón analizador léxico. Este se encuentra, si no estoy mal, en code input. Sí, analizador léxico. Esto lo que hace es que ejecuta esta función que se llama validador léxico, la cual recibe desde el app. Y validador léxico lo que hace es enviarle el texto, o sea, este texto del input se lo envía y empieza a hacer todo el proceso de análisis. ¿Cuál es el proceso de análisis? Primero tenemos un tipo de dato palabra. Cada palabra tiene un número de línea,
la palabra como tal, si es válida o no, el tipo, por ejemplo, si es una sentencia de control, si es una sentencia de validación, si es un carácter, lo que sea, el color, si es un error y en qué líneas aparece. Eso lo explicaré después. Entonces, primero se hace el validador léxico. ¿Qué hace esta función de validador léxico que se encuentra en la carpeta libs léxico.ts? Validador léxico lo que hace es dividir el texto en palabras. Entonces, yo tengo el texto como tal, lo estoy obteniendo y lo convierte en un array de objetos por cada palabra encontrada. Luego lo divide en saltos de línea y por cada línea va guardando cada palabra. Entonces lo que hace es guardar, por ejemplo, si yo tenía aquí la H y aquí la P, lo que hace es crear un objeto, esta es una llave, con las propiedades palabra, color, número de línea para la H y otra objeto, palabra, color, número de línea para la P. Y así se va con cada palabra, separado por espacios. Luego lo que hace es validar si pertenece a algún regex. ¿Cómo se hace esto? Se utiliza expresiones.ts, que es un array de objetos donde se encuentran todas las expresiones. Son todos los regex de las palabras reservadas, la palabra como tal, qué tipo es y de qué color va a aparecer. Aquí están todas las palabras reservadas y los caracteres, aquí está todo. Entonces se mira si cada una de las palabras coincide. Si sí, se convierte en es válida y hereda el tipo de palabra y el color. Si no es válida, o sea, el válido por defecto es falso. Si coincide con alguno, se convierte a verdadero. Si no, se queda en falso. Entonces se procede a validar el tipo de error. Esta función está aquí más abajito. Entonces, para los tipos de errores validamos 4. Validar si es un número como tal. Esta validación la hace por aparte. Entonces, estos son los tipos de errores. Símbolo que no pertenece al lenguaje. Acá tengo los símbolos aceptados. Entonces, uno por uno, por cada palabra, me voy uno por uno, validando si contiene alguno de estos símbolos. Si lo contiene, es que tiene un símbolo que no es aceptado. Por ejemplo, el símbolo de pregunta. Entonces retorna el error, carácter no válido. Luego, el error léxico, número mal formado. Esto es cuando, por ejemplo, intentó escribir un número, pero por accidente le puso un carácter o le puso una letra. ¿Qué es lo que hace? Aquí revisa si por lo menos la mitad de los caracteres de la palabra son números. Y si sí, es que intentó escribir un número. Luego, si tiene algún carácter que no sea un número, entonces devuelve el error. Entonces, por ejemplo, lo voy a escribir aquí abajo. 0, 1, 2, 3. Este de por sí es un número. Si yo pongo una A, todo esto es una cadena como tal. Pero la mayoría de caracteres son números. Entonces, asumimos que intentó escribir un número. Y como le agregó un carácter que no es parte de los números, le decimos que es un número mal formado. Una vez le borra esta A, otra vez lo detecta como un número. Igualmente se hace si hay un número al inicio. Porque, por ejemplo, si yo pongo A0123, esto ya es un identificador. Esto ya no es un error de número mal formado. Esto es un identificador, no sería un error siquiera. Entonces, si el primer carácter es número y la mayoría de caracteres son números,
y contiene por lo menos un carácter que no sea un número, se levanta este error. Luego, identificador mal escrito. ¿Quién faltó la R? Este es fácil. Verifica si el identificador es inválido, que básicamente le pasa este regex, y si la palabra no cumple con esta expresión regular, es que es un carácter mal escrito. Por ejemplo, lo que decía antes, que inició con número o que inició con guión bajo. En este caso no sé por qué no está aceptando guión bajo al inicio, o que lo inició con el símbolo más. Todo esto significa que es un carácter mal escrito. Luego está palabra reservada mal escrita. Este es el último error que validamos. Lo que hace es que toma todos los caracteres que están en la palabra. Por ejemplo, tengo el carácter ABC, ABC. Y acá ABC, ACD, por ejemplo. Entonces valida cuántas coincidencias de caracteres tienen. En este caso tiene la A y la C entre estas dos palabritas. Si más del 75% de los caracteres coinciden, no importa el orden, se infiere o se asume que intentó escribir una palabra reservada. Por lo tanto, salta el error de palabra reservada mal escrita. Entonces, por ejemplo, solo voy a conectar la compu. Listo. Por ejemplo, si yo escribo, acá tengo las expresiones. Esta palabra es nota caso. Si yo escribo caso nota, el 100% de caracteres coinciden, pero no es exactamente igual a la palabra, porque está al revés, obviamente. Entonces inferimos que intentó escribir una palabra reservada. Igualmente, si yo escribiera not cas, el 75% de los caracteres coinciden con los de esta palabra. Entonces asumimos que intentó escribir la palabra, por lo cual salta el error de palabra reservada mal escrita. Esto sería con la validación de errores. Una vez se presiona este botón, se realiza la validación de errores. Una vez hecha la validación de errores, le decimos acá en esta variable, ¿cuál es? Analizador léxico. Acá la volvemos true, por lo cual ya terminó de hacer el análisis. Y mostramos esta otra pantalla, que ya es el código con colorcitos y donde cada error tiene una línea roja abajo para identificar que es un error. Porque, por ejemplo, están en blanco todas, pero ingrese no es un error. Ingrese es un identificador, por ejemplo, o es una palabra. Pero número tiene tilde y la tilde no se acepta en el lenguaje. Entonces aquí ya es un error. Ya es el error de carácter inválido. Luego tenemos la tabla de tokens. Lo único que hace es que dice en qué palabra encontró, en qué líneas está y qué tipo es. Por ejemplo, static lo toma como un identificador porque no está definido. Nota vacía es un dato primitivo porque sí es parte del lenguaje. El paréntesis dice que están todas estas líneas y que es un carácter. Y así con todos. ¿Cómo se hace todo esto? Se tiene una función acá que es la que se llama agrupar tablas, si no estoy mal. Sí, agrupar tablas, que lo que hace es generar un array. Bueno, agrupar tablas es
Obtiene las palabras que se repiten en líneas distintas y las agrupa para que cada una contenga un array de líneas en las que aparece. Entonces lo que hace es ver en qué líneas se repite una palabra y ya te puede decir en qué líneas aparece. Igual había este que se llama agrupar, que este se manda a llamar en el análisis léxico también, que lo que hace es generar un array de 2 dimensiones. Lo que hace es agrupar el texto por líneas y creando un array principal y un subarray por cada línea que tenga el archivo. Esto sirve para dibujar el código. Entonces el código es un array como tal y por cada sublínea es otro pequeño array. Entonces así ya es más fácil iterar sobre el mismo y comprobar que cada palabra pertenece a cada línea específica. Y luego tenemos la tabla de errores, que acá, como ya expliqué antes, ya identificó de qué error es qué tipo de error es. Por ejemplo, identificador no válido, palabra reservada mal escrita, identificador inválido, carácter no válido. Por ejemplo, si yo le doy regresar, aquí a este número 0 le pongo 078 y una H. A esta aquí de la línea 9. Me va a tomar el error de... ¿dónde está? Número mal formado. Justo está acá en la línea 5. Y te va diciendo aparte en qué número de línea lo encontró. En la línea 9. Ah, que de hecho era la 9, no la 8. Ah, sí, era la 9. Error mío. Entonces lo único que hace es eso. Ver cuáles son las que no coinciden con ninguna palabra. Obtiene qué tipo de error es. Y ya solo lo muestra acá. Y entonces al regresar, por ejemplo, yo corrijo este y le pongo un 56. Eso ya es un número. Le doy analizador léxico otra vez. Y ya me voy acá abajo. Y ya, bueno, me dice es número mal formado porque le dejé pegado el paréntesis. Si le doy un espacio, ahí ya no está como error. Incluso aquí me puedo ir a la línea 9. Aquí está el 56. Ya es un número. Ya no me lo toma como error porque ya lo arreglé. Y esto sería. Así funciona por dentro el código.